Bienvenidos a todos, qué gusto que estén aquí en el canal. El video del día de hoy tiene como título Ejercicios básicos de estática. Vamos a desarrollar estos tres ejercicios. Este que son solo cables, este que es barra y cables, y este que tenemos dos barras y el cable que sostiene el peso. Listo, estos ejercicios son fundamentales cuando te introduces o cuando inicias el capítulo de estática. Y el primer ejercicio nos dice, calcule la tensión en las cuerdas A y B de la figura mostrada. Fíjate, es el ejercicio 439, este es del libro de física de Tippens. Este es uno de los ejercicios más clásicos de estática. Sin embargo, normalmente esta cuerda B la montan para este lado, aquí, colgando también del techo. Pero este tiene aparentemente un poquito más de dificultad, es exactamente lo mismo, solo que cambia el ángulo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Identificamos el punto de concurrencia, a donde llegan todas las fuerzas. Obviamente ahí en la figura se ve, ¿cierto? Ahí está, el punto B es el punto de concurrencia. Y ahí, sobre ese punto, voy a instalar mi plano cartesiano. Entonces, como siempre, horizontalmente voy a escoger el eje X y verticalmente vamos a escoger el eje Y. Y ahí está, fíjese. En el punto de concurrencia coloqué el centro del plano cartesiano. Y ahora, ahí sobre el punto de concurrencia o sobre el plano cartesiano vamos a dibujar las fuerzas. Entonces, la fuerza del cable en A, ¿hacia dónde actúa? Para saber hacia dónde actúa, lo único que tienes que hacer es cortar el cable en A. ¿Qué pasa si cortamos ese cable ahí? Miren. Ahí lo cortamos. ¿Qué pasaría? Que todo esto se cae, ¿cierto? Y todo bajaría justo en esta manera, miren. Así. Luego, ¿hacia dónde está ejerciendo fuerza esa cuerda? Pues hacia arriba para que esto no se caiga. Y es por eso que entramos a dibujar la fuerza A, miren. La fuerza A siempre va a ir en dirección del cable, porque todas las fuerzas en los cables van en dirección de los cables y sosteniendo todo el sistema. Listo, vamos a la fuerza B. ¿Qué pasaría si cortáramos el cable B acá? Pues claro, todo nuestro conjunto se viene hacia acá. Luego, ¿qué está haciendo nuestro cable? Está sosteniendo para que esto no se venga hacia acá. Entonces, la fuerza en nuestro cable B será a lo largo del cable, mire, en la misma dirección del cable y estará haciendo fuerza en ese sentido. Esa es la fuerza en el cable B. Y el peso es sencillo porque el peso siempre ala hacia abajo. Luego el peso lo que está haciendo es alando este cordón o este cordel que está colgado de este punto, está alando hacia abajo. Y esa es la fuerza del peso. Y ahí tenemos nuestras tres fuerzas que están en equilibrio, ¿no? Deben estar en equilibrio. La suma de estas tres fuerzas tiene que dar 0. Y ese es el fundamento conceptual para la solución de estos ejercicios. La suma de todas las fuerzas debe dar igual a 0. Pero para sumar estas fuerzas lo debo hacer por componentes. Debo hacer primero las fuerzas que van en la dirección X. Y la suma de todas las fuerzas que la van en la dirección X debe darme 0. Luego hago la sumatoria de todas las fuerzas que van en la dirección Y y eso también tiene que darme 0. Hacer estas dos cosas, comprobar estas dos cosas, es lo mismo que decir toda la suma de todas las fuerzas tiene que dar 0. Pero para sumar fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y, pues todas deben estar sobre X y Y. Fíjense que las fuerzas no están todas sobre X y Y. La única que está sobre Y, fíjense, es el peso. De resto, la fuerza en A y la fuerza en B no están ni en X ni en Y. Toca sacarles componentes, descomponer cada uno de estos dos vectores de la siguiente manera. Pensemos con la fuerza A. Desde la punta del vector, paralelos al eje Y, fíjense, paralelos al eje Y, trazamos una línea que me va a cortar al eje X acá, mire, ahí esa línea me corta el eje X. Ahora, lo mismo, desde la punta del vector A y paralelos al eje X trazamos esta recta, fíjense me corta el eje Y, también me la corta en este punto. Ahí, en los puntos donde cortamos a los ejes, hasta ahí van a llegar las componentes. Entonces voy a dibujar las dos componentes de A. Siempre desde el punto de concurrencia, fíjense. Entonces desde el punto de concurrencia trazamos ahí una recta horizontal, le colocamos la flechita y esta componente de A se llama A sub X. Es la componente del vector A sobre el eje de las X, miren. Y si ven, llegó exactamente hasta el punto de intersección. Ahora, igual busco el punto de intersección desde el punto de concurrencia, trazo otra flechita, ahí está, vertical hacia arriba, ¿no? Y esta se llamará A sub Y. A sub X y A sub Y son las componentes del vector A. Exactamente hago lo mismo para el vector B.
Entonces, desde la punta del vector B y paralelos al eje X, trazo una línea punteada que me corte al eje Y. Mire dónde me lo va a cortar. Ahí. En ese punto me corta a mi eje Y. Y lo mismo, desde la punta del vector, paralelos al eje Y. Aquí. Paralelos al eje Y. Me va a cortar esa línea a mi eje X en este punto. Hasta ahí, hasta esos dos puntos van a llegar las componentes. Una cosita. Este dibujo es solo una guía. Esta fuerza o esta flechita la puede dibujar tan larga como usted quiera. ¿Listo? No importa lo largo que usted la dibuje. Igual esta. Igual esta. Es una guía para el trabajo matemático que vamos a hacer. Ahora, dibujamos las componentes del vector B. Bx, By. Y ahí están, fíjese. Bx, ahí hasta donde cortó al eje, mírenlo. Y By, aquí también hasta donde cortó al eje la componente, miren. Fíjense que sobre el eje Y quedaron ahí las dos fuerzas pegaditas, miren. Esta que es el peso W, vamos a colocarlo, bueno, ahí al ladito, peso W, la verde, mírenla. Y pegadita está By. Lo siguiente que tienen que hacer es hallar el valor de cada una de estas componentes, saber cuánto vale AX, cuánto vale AY, cuánto vale BX, BY. Pero ojo, el valor en función de A y B. Si a mí me dieran el valor de A y B, pues reemplazaría por el número. Pero si no me dan, llevo indicada la incógnita. La incógnita va a ser, ojo, mire lo que preguntan, la tensión de la cuerda A y la tensión de la cuerda B. O sea, A y B son las incógnitas. Entonces tengo que llevar esas variables todo el tiempo en el problema. Para las componentes siempre van a necesitar de un ángulo. Y del ángulo pegado al eje X positivo. Miren dónde está el eje X positivo, fíjense. Acá está el eje X positivo. Entonces, desde ese eje hasta cada uno de los vectores voy a medir los ángulos. Por ejemplo, desde acá, desde el eje X positivo hasta el vector A voy a medir su ángulo. ¿Cuánto ángulo hay? Bueno, fíjense que estos 45 grados de acá, miren los de encima, son estos mismos 45 grados aquí por dentro. Pero como yo necesito es el ángulo, este ángulo acá, que lo puedo llamar teta, necesito el ángulo teta, cuánto vale desde el eje X positivo hasta el vector A. Pues recuerden que todo esto mide 180 grados, ¿cierto? Pero teta pues obviamente será estos 180 menos, me devuelvo 45, 180 menos 45 me da teta. Pues esto nos da 135 grados. Listo, y entonces, si usted hizo eso, siempre diga componente AX igual a A coseno teta. Listo, como no conoce el valor de la fuerza A, entonces diga AX es igual a coseno, el ángulo teta sí lo conoce, 135, coseno de 135 grados. Y listo, si usted va a la calculadora y trabaja con 3 decimales, eso le da menos 0,707 por A. ¿Listo? Otra forma que a veces se lo exige el docente es trabajar con radical. Recuerde que el coseno de 135 es el mismo coseno de 45 pero negativo, que sería menos raíz de 2 sobre 2 y esto por A. Bueno, la mayoría prefieren el decimal porque se complican menos que con el radical. Lo siguiente es AY. Entonces, AY siempre va a ser A seno de teta. Pero ojo, siempre que usted me pegue ese ángulo al eje X positivo, el ángulo entre el eje X positivo y el vector, entonces siempre va a trabajar la X con coseno, la Y con seno. Luego acá será que AY es igual al vector A por el seno de 135 grados. Bueno, el seno de 135 vale lo mismo que el coseno de 135, pero positivo, ¿no? 0.707 A. Eso vale el seno de 135. ¿Listo? Entonces ahí ya tiene AY. Una vez que tiene AY y AX, pasa a B. Aquí lo voy a colocar también en radical, ¿no? Repito, esto es por si el docente le exige trabajar con radical, porque con decimal se pierde aproximación. Listo, está AX a Y, ahora vamos para B. Exactamente hacemos lo mismo. Entonces lo primero es calcular el ángulo entre el eje X y el vector B. Fíjese que sería muy sencillo, porque sería simplemente el ángulo que va de acá hasta acá, mire, entre el eje X positivo y el vector B. ¿Cuánto sería ese ángulo? Pues aquí abajo, fíjese que el gráfico nos marca 60 grados acá. Y fíjense que acá este es horizontal y este es vertical, o sea hay 90 grados.
Luego, ya sabemos que la suma de los tres ángulos internos de este triángulo tiene que darme 180. Si aquí hay 90, aquí hay 60, quiere decir que este es 30. Entonces, el ángulo desde el eje X positivo hasta el vector es menos 30. Porque recuerde que cuando mido los ángulos en sentido horario, ellos son negativos, mire. Entonces aquí medimos en sentido horario, negativo el ángulo, menos 30 grados. ¿Listo? Y entonces ahora sí, Bx, directamente vamos a decir que es el vector B o la variable B. Vamos a decir que es la medida del vector B, que no lo conocemos, ahí lo dejamos indicado, por el, entonces la X coseno de menos 30 grados. Y listo. Y el BY, obviamente, B por el seno de menos 30 grados. Listo, vamos a la calculadora y el coseno de menos 30 nos da 0.866, trabajando con aproximación al tercer decimal. 0.866 por la fuerza B. Listo, la otra igual, entonces BY igual a el seno de menos 30, eso nos da menos 0.5 y menos 0.5 va por B. Si el docente se lo pide trabajar en radical, pues aquí Bx será raíz de 3 sobre 2 por B y By será menos 1/2 por B. Bueno, y ahí están las componentes de A y de B. Una vez que usted ya tiene las componentes de las fuerzas que no están sobre los ejes acá, en su diagrama de cuerpo libre, que normalmente este diagrama se hace aparte. Este lo hice ahí por ser explicación del ejercicio, pero normalmente usted hace esto aparte, mire. Este se llama el diagrama de cuerpo libre que se lo va a pedir su profesor. Ahí está el diagrama. Listo, y ahora sí hagamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Usted mira aquí sobre el eje X qué fuerzas o qué vectores que representan fuerza le quedaron. Fíjese que quedaron dos, este naranja Bx y este AX. El que va hacia la derecha, positivo. Entonces usted coloca aquí Bx positivo y menos AX. AX negativo porque fíjese que va para la izquierda. Lo que va para la izquierda negativo. Y solo quedaron esos dos, entonces ya cierra su ecuación igualando a 0. Ahora, lo que va a hacer es reemplazar esta Bx por el valor que encontró acá. Ya sea con radical o con decimal. Yo voy a trabajarlo con decimal, porque es lo más común, ¿no? Bx es igual a 0.866 por B. Ese fue el valor que encontré aquí arriba para Bx, mire. Luego dice menos AX. Bueno, menos AX. ¿Qué valor le encontramos a AX? Mírenlo aquí arriba, menos 0.707A. Entonces aquí colocamos menos 0.707A. Y listo, cierro la ecuación igualando a 0. Y a todo esto lo vamos a llamar la ecuación número 1. Ahora, hacemos exactamente lo mismo, pero para Y. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tomamos, miramos aquí, sobre el eje Y, qué fuerzas, qué vectores quedaron. 3, ¿cierto? Mire, este morado, este verde y este naranja. Empezamos con el que va para Y positivo. El Y positivo es hacia arriba, ¿no? ¿Quién va para arriba? Pues fíjese, AY. Entonces aquí colocamos AY y los que van para abajo negativos. Tengo dos para abajo, menos W y tengo también menos BY. Listo, igual a 0. Lo siguiente que hago es reemplazar los valores que conozco de acá. AY lo conozco, claro, mírelo. AY es 0.707A. Ahí está 0.707A. W la conozco, claro, el problema me la da, mírela aquí arriba. 420 es el peso que está colgando allá en la cuerdita. Menos 420 newton, ¿no? Porque es una fuerza. Va hacia abajo ese peso. Y luego menos BY. Pero fíjense que BY lo tenemos aquí arriba, mire, menos 0.5B. Entonces aquí menos 0.5B. Listo. Cerramos la ecuación igualando a 0, ¿cierto? Todo esto igual a 0. Y ahora esta toda va a ser nuestra ecuación 2. Y normalmente en este tipo de problemas me va a resultar un sistema 2 por 2. O sea, dos ecuaciones, fíjense, la 1 y la 2, dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? B, A y abajo miren A, B. Son las dos incógnitas de nuestro problema. Que son las dos fuerzas que nos están pidiendo, la tensión en el cable A y en el cable B. Y para solucionar vamos a recurrir a una de las técnicas. A mí me gusta eliminación, es muy rápida. Fíjense, por eliminación usted analiza los valores que acompañan a las variables A y B. Por ejemplo, empecemos por A. Mire, aquí le acompaña menos 0.707.
Y abajo A está acompañado por 0,707. Está perfecto, mire. ¿Por qué? Usted suma las dos ecuaciones y al sumar las dos ecuaciones se va a eliminar A y me va a quedar solamente B. Sería la manera sencilla y rápida. Sin embargo, como yo estoy creando el tutorial para que haga cualquier ejercicio, esto no siempre pasa en todos los ejercicios, voy a eliminar la variable B, que sería aquí un poquito más difícil, pero que es el caso general, el que más se puede presentar. Y solo tendría que hacer un pasito más, que es lo siguiente. Mire los valores de B. 0,866B y acá menos 0,5B. Entonces, tome la ecuación de arriba y multiplíquela por el valor B de abajo. O sea, mire, el valor B de abajo es 0,5. Entonces la de arriba la va a multiplicar toda la ecuación por 0,5. Y la ecuación de abajo la va a multiplicar también toda. ¿Por cuánto? Entonces mire el valor B de arriba. 0,866. Entonces toda esta ecuación la vamos a multiplicar por 0,866. Pero necesito que una vez sea positiva y la otra sea negativa. Mire que aquí esta B es positiva, pero aquí esta B es negativa, mire. Entonces ahí está, positivo, negativo, luego voy a multiplicar simplemente por estos números. Si ambas fueran positivas o ambas fueran negativas, ¿listo? Entonces alguno de estos dos valores debería ser negativo. ¿Para qué? Para que siempre lleguen así, una positiva y una negativa. Bueno, al multiplicar esta ecuación por 0,5, entonces lo que se hace es 0,5 multiplica a 0,866, 0,5 multiplica a 0,707. Y luego con la de abajo, 0,866 multiplica 0,707, 0,866 multiplica a 420, 0,866 multiplica a 0,5. Y al multiplicar, pues aquí están mis dos ecuaciones. Las mismas dos ecuaciones pero reducidas. Fíjese, 0,5 por 0,86, 0,433, 0,707 por 0,5A, mírelo, menos 0,3535A. Y la de abajo, mire, multiplico cada término, pero fíjese que organizo en columnas, ¿no? Mire, la columna de las B, la columna de las A, columna de los términos independientes. Entonces por acá, 0,866 por menos 420, eso me da menos 363.72, pero esto no tiene variable, luego lo dejo de último. Aquí, la A, mire, el resultado lo coloqué aquí abajo de la A. Bueno, ¿por qué así? Porque el siguiente paso es poner una línea acá, debajo de las ecuaciones. Fíjese que coloqué las dos ecuaciones superpuestas y en columnas. Y fíjese lo que pasa con la B. Mire, se elimina, porque lo que pretendemos es eliminar B, mire. Si esta es positiva y la de abajo negativa y tienen los mismos coeficientes, mire, se elimina. Por eso fue que multipliqué por esos valores, para eliminar acá. Y ahora simplemente hago la operación acá, en la calculadora, 0,6122 menos 0,3535, eso nos da 0,2587A, ¿no? Porque estamos en la columna de los A, este lo bajo igualo a 0. Y fíjense, me quedó una sola ecuación que normalmente la llamamos la ecuación número 3. ¿Cuántas incógnitas tiene la ecuación número 3? Una sola variable, la variable A. La despejamos. Simplemente esto que está negativo pasa al otro lado positivo y esto que está multiplicando lo baja a dividir y listo, mire. Hace la división y obtiene el valor de A 1405.6 Newton. Esa es la fuerza en el cable A. Para la fuerza en el cable B, pues usted se devuelve a cualquiera de las ecuaciones. Obviamente, mire, la 1 es la más corta, esta ecuación 1. Puede volverse a esta de arriba, puede volverse a esta reducida, a cualquiera de las dos. Y usted escribe, reemplazando el valor de A, este valor de A, en la ecuación número 1. Entonces reemplacémoslo acá, en esta de acá, mire. Ahí está, fíjese, copié la ecuación 1, tal cual, y aquí donde estaba A, coloqué su valor. Listo, hago este producto, mire, el producto de estos dos. Ese producto me da negativo, lo paso al otro lado, pasará positivo. Y este 0,433 que está multiplicando a B, baja a ir y ahí ya obtenemos el valor de B. Y ahí está el valor de B. 1147.816 Newton. Y está calculadas las tensiones en los dos cables. Cable A, cable B. Problema clásico. No se les olvide, si tienen dudas acerca de esto, me mencionan el minuto exacto de la duda. Y recuerden que en la descripción del video les dejo este PDF para que sea rápido descargarlo y mirar cualquier parte de la solución. Miremos ahora el problema 437. Dice, calcule la tensión en el cable A, y la compresión en la vigueta, esta se llama una vigueta, en la vigueta B. Como siempre, primer paso, punto de concurrencia, donde llegan todas las fuerzas, acá donde está el puntico.
Y ahí instaló mi sistema coordenado. Ahora ubico las fuerzas. El cable, recuerde que los cables siempre trabajan en tensión. Si corto mi cable, usted siempre predice eso, si corto el cable aquí en la parte superior, ahí hago el corte. Al cortar ese cable ahí, ¿qué pasa con todo esto? Claro. Entonces todo giraría alrededor del punto aquí en la vigueta y esto haría esto, ¿cierto? Se caería así. Entonces miren hacia dónde está haciendo fuerza el cable A. Obviamente hacia arriba, ¿cierto? Para que no se produzca que esto cae. Y ahí está, la fuerza A. Ahora, la fuerza en la vigueta. La fuerza en la vigueta, primero voy a dibujar la fuerza del peso. Como es un peso, siempre es una fuerza hacia abajo, ¿no? Entonces, todo este peso ejerce fuerza hacia abajo. Y ahí está el vector dibujado. Fíjense en estas dos. Esta va hacia allá y esta va hacia abajo. El conjunto de las dos me dará una fuerza como diagonal. Quiere decir que la vigueta lo que está haciendo fuerza es en sentido opuesto. O fíjese que está sosteniendo todo haciendo fuerza hacia este lado, mírenla, que esta es la fuerza B. ¿Para qué? Para que todo esto no se contraiga, ¿cierto? Por eso me hablan aquí de la compresión. Entonces, estas dos fuerzas tratan de comprimir la vigueta, se dibuja la reacción es opuesta, en la misma dirección de la vigueta, pero opuesta, mira, ese es B. Y ahí está el conjunto de mis tres fuerzas, lo único que debo determinar son los ángulos. Pero aquí está muy sencillo porque fíjese, la fuerza B está toda sobre el eje X, o sea 0 grados. El peso está todo sobre el eje Y negativo, 270 grados. Y la única es la fuerza A, pero miren que la fuerza A aquí me dan el ángulo, 37 grados. Ahí están. Ahora, ya que tengo todo el conjunto, entonces saco esto aparte, porque recuerden que ese es el diagrama de cuerpo libre, sacar esto aparte. Y mostrar las fuerzas como están actuando, miren, con los ángulos. Ahí están las tres fuerzas con los ángulos. Incluso me sobra esta barrita y me sobra este pesito. Dejo únicamente los vectores. Y ahí está. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, lo siguiente. Recuerden, la fuerza A es la única que no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Las otras dos sí. Entonces esta me toca descomponerla, sacarle las dos componentes AX a Y. Recuerden, desde la punta del vector y paralelos al eje X, miren, ahí está. Hasta que corte al eje Y, ahí está el punto de corte, y luego desde la punta del vector paralelos al eje Y, ahí está, hasta que corte al eje X, y ahí donde están los dos puntos, y saliendo acá del punto de concurrencia dibujamos las dos componentes, ahí están las dos componentes, miren las flechitas, ahí exactamente hasta los puntos de corte, y si este es el vector A, esta se llama A sub X, la componente de A sobre las X, y esta se llama A sub Y, la componente de A sobre las Y. Y ahora a calcularlas, pero para calcularlas recuerden, necesito el ángulo que hay desde el eje X positivo, que es este, miren, hasta el vector A, o sea, este ángulo, miren. Ese ángulo no necesito, este ángulo teta, ¿cuánto es? Pues recuerde que todo es 180 grados de acá hasta acá, miren, del eje X positivo al eje X negativo, 180 grados, o sea que si a 180 grados, ¿cierto? Le quitamos 37 nos da teta. Eso nos da 143 grados. Y ahí está. Ya con este ángulo desde el eje X positivo hasta el vector podemos sacar las dos componentes, AX y AY. AX, recuerden, si usted pegó el ángulo, entonces AX es la longitud del vector o la medida del vector. Miren, del vector A, ¿cuánto es su medida? No lo sabemos, es la pregunta del problema. Entonces siempre vamos a dejarlo indicado. AX igual a A, que no la conocemos, por el coseno de 143 grados. ¿Listo? Y AY, si una es con coseno, la otra es seno. La magnitud del vector, que es A, por el seno de 143 grados. Saco estos dos valores en la calculadora. Entonces, AX me da menos 0,8, porque eso me da el coseno de 146, aproximándolo, menos 0,8A. Y el seno de 146 me da 0,6A. Mire que automáticamente me dieron los signos. Fíjese. Negativa la componente en X, porque mírela, va para la izquierda, y positiva la componente en Y, porque mírela, va subiendo, ahí está positiva. Listo, ya tenemos los valores de las componentes. Ahora aplicamos la ecuación de equilibrio, y es que la suma de todas las fuerzas tiene que darme 0. Pero para eso lo hago por partes, sumatoria de fuerzas por el lado del eje X 0, sumatoria de fuerzas por el lado del eje Y 0. La suma de estas dos, pues equivale a que la suma de todo es 0. Empecemos por sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces ven acá el diagrama, miran los vectores, las flechitas que están sobre el eje X, miran la positiva, es B, entonces aquí vamos a colocar en la ecuación B, la negativa
AX, fíjense que va para la izquierda, entonces acá B menos AX, negativa por ir para la izquierda, y solo están esas dos, entonces ya cierran la ecuación igualada a 0. Y ahora lo siguiente que hacen es reemplazar. ¿Cuánto vale B? Pues esa es la pregunta del problema, entonces la dejan ahí indicada, B quietica, menos AX. AX si la reemplazan, ¿por cuánto? Por el valor que encontraron arriba de la componente, menos 0,8A. Ahí está, y ahora cierran la ecuación igualando a 0. Ojo con los signos, ¿no? B positiva y AX, mire, menos 0,8A porque va para la izquierda. Listo, igual a 0. Y a esta la llamamos la ecuación número 1. Dos incógnitas, ¿no? A y B, porque no conozco ni A ni B, son las preguntas del problema. Ahora, hacemos lo otro. ¿Qué es lo otro? Pues la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Miramos en el eje vertical, el eje Y. Positiva la flecha que va para arriba, o sea, AY. Entonces aquí colocamos de una vez AY. Negativa sería ¿quién? W, entonces menos W. ¿Y cuántas fuerzas tenemos acá sobre el eje Y? Solo esas dos, AY y W. Entonces ya cerramos la ecuación igualando a 0. Y ahora reemplazamos AY y W. Fíjense que W las conocemos, mire, W 26 libras, me lo dan aquí en el gráfico. Y AY conocemos que es 0,6A. Entonces reemplazamos las dos cosas. Ahí está. Y a esta la llamamos la ecuación número 2. Tenemos un sistema, dos ecuaciones, dos incógnitas, pero este sistema es sencillo, porque la ecuación 2 solo tiene una incógnita que es A, y yo despejo directo. Paso este menos 26 al otro lado, a 26 positivo, y el 0,6 que están multiplicando pasa a dividir, y entonces ahí está la división, y A me da 43,33 libras. Allá A fue muy rápido. Ahora fíjense, como ya conozco A, me devuelvo a la ecuación 1, reemplazo acá, en la ecuación 1, el A por este valor, y despejo B. Entonces me quedaría B menos 0,8 por A, 0,8 por 43,33 igual a 0. Hago el producto de estas dos. Este resultado que está negativo pasa al otro lado positivo y ahí obtengo B. Y ahí está, obtengo que B igual a 34,36 libras. Y ahí están halladas A y B. La solución del sistema de 2×2 fue muy sencillo. Y está la respuesta para la tensión en el cable y para la fuerza aquí en la vigueta. El problema 442 dice, calcule las fuerzas que actúan sobre los extremos. Entonces acá, en el extremo de las dos barras y el cable, ¿qué fuerzas actúan? Entonces, recuerden, primer paso, identifico el punto de concurrencia, donde llegan todas las fuerzas, donde llegan las barras y el cable, acá en este punto. Ahí pongo mi sistema coordenado. Ahí está mi sistema coordenado. Ahora miro cómo actúan las fuerzas. Obviamente la más sencilla es el peso porque siempre es vertical y hacia abajo. Ahí está, peso vertical hacia abajo. Las siguientes son las fuerzas en las barras. Resulta que las barras trabajan en tensión o compresión. Miren estas dos. Entonces miren, si se hace esta fuerza hacia abajo acá sobre esto, esta barra de encima estará siendo alada así. Y entonces lo que sucede es que está siendo tensionada. Como acá dibujo es la reacción, entonces ella no se deja tensionar y hace fuerza al contrario. O sea, esta barra va a hacer fuerza hacia adentro. De igual manera, no hay problema si usted no identifica que esta barra está en tensión. No hay problema. Sencillamente dibuja una fuerza sobre la barra que puede ser entrando a la barra o saliendo. Así como yo dije esta. Ahora, la otra barra le está pasando lo contrario. Estas dos fuerzas, miren, la comprimen. Ella reacciona haciendo fuerza a lo largo de la barra. Tiene que ser en dirección de la barra, siempre. Ahí está. En la misma dirección de la barra, pero saliendo. ¿Qué pasa si usted dibujó esta fuerza de pronto al contrario? Para el otro lado, mire. En la misma dirección de la barra, pero la dibujó para el otro lado. Así, por ejemplo, dibuja ambas fuerzas, mire, ambas fuerzas saliendo de las barras. Pues que cuando las calcule una le va a dar positiva y la otra le va a dar negativa. Entonces ahí es donde usted se da cuenta que iban en sentido contrario. Bueno, vamos a dejarlas así, como las planteé inicialmente. Y ahora lo único que tenemos es que sacar los ángulos, ¿no? Entonces fíjense, estos 30 grados de acá, fíjense, esta línea es horizontal. Y el eje X es horizontal. Entonces son dos líneas horizontales y esta es diagonal. Se llama la secante a estas dos rectas paralelas. Que gráficamente es esta situación. Entonces, cuando a mí me dan este ángulo acá, teta, pues el ángulo de acá esta partecita, es el mismo teta. Eso quiere decir que este ángulo acá, entre el eje X y esta fuerza, es teta grados. ¿Listo? O sea, 30 grados, de una vez, 30 grados. Listo. Ahora, el otro ángulo de la otra fuerza,
pues esta está sobre la vertical, no tiene problema, de esta fuerza. Entonces dicen acá, 60 grados. Si aquí hay 60, aquí en esta esquina hay 90. Si se fijan en el triángulo, ahí está el triángulo, aquí hay 90. Quiere decir que el ángulo, aquí 90 grados, quiere decir que este ángulo que falta aquí son 30 grados. Y si este es 30, fíjense, esta línea es el mismo eje Y. Y esta línea es la proyección de la barra. Quiere decir que este ángulo acá que necesitaba son 30 grados. Y ahí están los ángulos. Bueno, una vez determinados los ángulos de las fuerzas, entonces ya sacamos el diagrama de cuerpo libre aparte. Es decir, sacamos esto ahí, mostrando las tres fuerzas. Ahí están las tres fuerzas, fíjese, como vectores, con sus ángulos. Listo, siguiente paso. Fíjese que solo hay una fuerza sobre el eje Y. No hay ninguna fuerza sobre el eje X, hay dos diagonales. Debo sacar las componentes de estas dos fuerzas. Y ahí están, por la punta de cada vector, fíjese, paralela al eje Y, por la punta paralela al eje X, están las dos componentes que van a llegar hasta acá y hasta acá. ¿Quiénes son esas dos componentes? Ahí están las dos componentes. Bueno, nombres. Entonces, debo asignarle nombre a cada una de estas barras. Entonces, como yo dije que esta trabajaba en tensión, la voy a llamar T, y como yo dije que esta trabajaba en compresión, la voy a llamar C. Vamos a ver si es cierto. Luego, acá, esta, fíjense que va a ser C, ¿no? Porque recuerden que esta es la fuerza sobre esta barra. Mire, esta. Y la fuerza sobre esta barra que dijimos que era en tensión, entonces aquí abajo está T. Pero usted le pueden asignar cualquier otro par de nombres a las fuerzas. Sin embargo, si a esta la llamé C, recuerde que esto se llama C sobre la Y y este se llama C sobre la X. Ahora, las dos componentes de T. Ahí están, T sobre la Y, ahí T sobre la Y y T sobre las X, las componentes de T. Fíjense que aquí me quedaron dos, ¿no? TY y W, mire las dos flechitas. Ahora, como siempre, el siguiente paso es calcular los valores de estas componentes. ¿Cuánto vale CY? ¿Cuánto vale CX? ¿Cuánto vale TY? ¿Cuánto vale TX? Como son las incógnitas, estas cuatro se dejan en función de estas dos. ¿Qué quiere decir eso? Que en las ecuaciones no me puede aparecer TX, TY, CX, CY, sino solo T y C. ¿Listo? Y eso se hace así, miren. Lo primero es determinar el ángulo desde la fuerza, vamos a iniciar con C, desde la fuerza hasta el eje X positivo. Y aquí es sencillo, porque fíjense, desde el eje X positivo hasta esta fuerza, el ángulo serán 120 grados, ¿no? Los 90 del cuadrante más 30 adicionales de acá son los 120 grados. Ahí están, 90 y 30, 120. Entonces reemplazamos esto por 120 grados, el ángulo desde el eje X hasta la fuerza C. Ahora, el ángulo desde el eje X positivo hasta la fuerza T, pues ahí está, 30 grados. Pero como miren cómo lo estoy midiendo, sentido horario, recuerde que los ángulos en sentido horario son negativos, entonces menos 30 grados. Listo, determinados los ángulos de las fuerzas, entonces ahora sí las componentes. Recuerde, Tx será igual a T coseno de, bueno, en este caso de menos 30, que es el ángulo que forma T con el eje X positivo, menos 30. Y Ty será igual a T seno de menos 30, seno de menos 30 grados. Y listo, recuerde, la X siempre con coseno, la Y con seno, pero siempre que yo pegue el ángulo que mida el ángulo entre el vector y el eje X positivo. Esto me da, al reemplazar en la calculadora, que Tx y que Ty valen Tx 0,866t, Ty 0,5t. X positiva, Y negativa, Ty negativa porque va hacia abajo. Listo, automáticamente aquí me da el signo, se me olvidó colocar el menos. Seno de menos 30 es menos 0,5. Listo. Ahora lo mismo con C. Entonces CXY, CXC por coseno. Pero el ángulo de la fuerza C es 120 grados. Entonces coseno de 120 grados. Y CY es C, seno de 120 grados. Listo. ¿Cuánto vale eso? El seno de 120 es 0,866 y eso por C. Y el coseno de 120 es menos 0,5 y eso va multiplicado por C. Y ahí están las otras dos componentes. Entonces este es nuestro siguiente paso. ¿Listo? Ahora sí pasamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a 0 porque estamos en equilibrio. Pero estas las vamos a hacer por partes. Recuerde, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 porque aquí trabajamos por componentes en los ejes. El hacer estas dos equivale a hacer esto. Listo, empecemos. Primera, sumatoria de fuerzas sobre el eje X igual a 0. Fíjense, acá, miren,
qué fuerzas, qué flechitas ven sobre el eje X, TX y CX, ¿cierto? Entonces aquí TX menos CX igual a 0. Listo, ¿cuánto vale TX? Reemplazo, miren, TX vale 0.866T, 0.866 por T. Ahora, ¿cuánto vale CX? Entonces, menos 0.5C, menos 0.5C. Cierro la ecuación igualando a 0. Y a esta la llamamos nuestra ecuación número 1, una vez haya reemplazado. Hago lo mismo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Voy al eje Y, lo veo. ¿Cuántas fuerzas quedaron sobre Y? 3, ¿no? CY que va para arriba, positiva. Y estas dos TY y W que van para abajo, negativas. Entonces será CY menos TY menos W igual a 0. Y ahora la reemplazo. ¿Cuánto vale CY? Pues ahí está arriba, 0.866C, ¿cierto? Miren acá, 0.866C. ¿Cuánto vale TY? Entonces menos, TY vale menos 0.5T. ¿Y cuánto vale el peso W? Entonces menos. Entonces el problema aquí me dice que el peso W es 500 newton. No alcanzó a salir acá en el dibujo, pero el peso W me dicen que es 500 newton. Entonces acá menos 500 newton. Y cierro la ecuación igualando a 0. A esta la llamamos nuestra ecuación número 2. ¿Y qué tenemos? Un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Qué soluciono? Yo lo hago por eliminación. Por eliminación. Escojo una variable a eliminar. Por ejemplo, aquí voy a eliminar T. Pero ustedes pueden empezar eliminándose, eso no hay problema. Entonces, ¿cómo hago para eliminar T? Pues fíjese, esta ecuación de arriba la multiplico por el número que acompañe a T abajo. O sea, por 0,5. Entonces, toda esta ecuación, miren, toda esta ecuación por 0,5. Y la ecuación de abajo la multiplico toda la ecuación por el número que acompañe a T arriba. Arriba está 0.866. Entonces, toda esta ecuación por 0.866. Listo, toda la ecuación. Y ahora, si yo multiplico esto, 0,5 por 0,86, 0,5 por 0,5, acá 0,86 por 0,86, 0,86 por 0,5 y 0,86 por 500, me resultan dos nuevas ecuaciones reducidas, que son las siguientes. Y ahí están las dos ecuaciones, fíjense, las tengo en columna, fíjense, T debajo de T, C debajo de C. Esto porque multiplica acá, pero de una vez las organicé para que me quede así. Y eso porque a continuación pasamos una línea y sumamos término a término. Fíjense que acá se anulan, ¿no? Una positiva, la otra negativa, ambas en T se anulan porque es eliminación y queremos eliminar T y eso fue lo que hicimos. Ahora, sumo estas dos, 0,75 menos 0,25, pues esto me da 0,5C menos 433 newton igual a 0. Y esta que obtenemos acá se llama la ecuación número 3, la cual solo tiene una incógnita, que es C. Despejamos C. ¿Cómo? Paso este 433 al otro lado y este 0,5 que está multiplicando a C pasa a dividir, entonces me queda que C es igual a 433 dividido 0.5. Obviamente esto me da que C es igual a 866 newton. Listo, y está determinada el valor de la fuerza C, o sea, de la fuerza en la barra, y en efecto me quedó positiva, o sea que esta barra sí está trabajando en compresión, tal como lo dije al principio. Ahora nuestro siguiente paso es que tomamos este valor de C y lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, en la 1 o en la 2, o incluso en estas dos de abajo. Obviamente la 1 es la más corta, ¿cierto? Entonces voy a reemplazarlo en esta de arriba y aquí escribimos, reemplazando C en 1. Ahí está. ¿Qué nos queda? 0.866T menos 0,5 por el valor de C. Ahí está el valor de C reemplazado, igual a 0. Hacemos este producto que me da negativo, lo paso al otro lado, pasaría positivo. Y este valor 0.866T que está multiplicando, este valor que está multiplicando a T, bajaría a dividir. Y entonces T me da 500 newton. Y ahí está, positiva. O sea que esta barra sí está trabajando en tensión tal como lo predijimos. Y ahí está, resueltos los tres problemas. No se les olvide, en la descripción del video les dejo todo el PDF de los tres problemas. Y los invito, compartan este material, compañeros, amigos, recomienden el canal, exploren las listas de reproducción. Hay mucho material de estos temas de mucha mayor complejidad. Estos ejercicios son básicos, pero iniciales para la parte de estática. Y los espero en el siguiente video.